Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Es un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Hoy, cuando son las 5:04 en la costa este de los Estados Unidos, comenzamos precisamente aquí, porque la Casa Blanca ha anunciado nuevas medidas contra el régimen de Venezuela, sobre todo en el sector aurífero. El asesor presidencial estadounidense John Bolton anunció más presiones y sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos gobiernos definió como la troika de la tiranía. Adelantó que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen transacciones fraudulentas y corruptas con el oro venezolano. Además, aseguró que el Departamento de Estado ampliará la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras. En Venezuela, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, reaccionó hace unos minutos a los anuncios que se hicieran, sobre todo en relación al oro venezolano. Escuchemos. Pues la información que tenemos es que es una cifra mucho mayor, que se estima entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales de oro, que solo por las islas del Caribe estaría saliendo anualmente de Venezuela. Dinero que es enviado a Dubái y de allí efectivamente va hacia Turquía, donde bancos turcos adquieren este dinero. ¿Sabes cómo nosotros los calificamos? Estos son los lingotes de la sangre. Lingotes de la sangre. El oro que está produciendo la muerte de decenas de venezolanos, masacres, en el cual se está produciendo un enfrentamiento brutal entre las mafias que conforman el sistema venezolano. Los planes del oro, las redes del oro que pretenden ser desplazadas por la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC que siguen instrucciones de Cuba. Es la reacción de María Corina Machado en Venezuela. Por otra parte, el senador estadounidense Marco Rubio también se refirió a estas medidas. Ninguna administración, dijo en su cuenta de Twitter, en la historia reciente ha tomado medidas más firmes para defender la democracia y en contra de las tiranías en Latinoamérica. El discurso de hoy por el embajador Bolton sobre troika de la tiranía deja claro a todos que aún no han terminado. El presidente Trump hace pocos minutos hablaba del tema de la migración, lo teníamos en vivo y directo en nuestras pantallas. Habló del tema de la seguridad fronteriza, habló de las caravanas. Una vez más, pidió no llegar hasta la frontera con los Estados Unidos porque no se les va a permitir el paso. Dijo varias cosas el presidente Trump, pero una creo que va a ser de las que más trascendencia va a tener. Dijo que no iba a permitir una situación como la que había ocurrido en México, donde los migrantes habían lanzado piedras y que estas piedras iban a ser consideradas como armas. Más adelante retomamos este tema. Emiliana Molina hablará, por supuesto, desde Washington, desde esta intervención que ha realizado el presidente Donald Trump, hablando, como escuchamos, de los migrantes. Y en relación a lo que ha dicho el embajador Bolton, también tendremos por parte de Paula Serna en Miami, donde fue esta intervención, el resumen de lo que allí ocurrió. Ahora son las 5:08 en la costa este de los Estados Unidos. La agenda informativa del día ha tenido varios picos, momentos importantes este jueves 1 de noviembre. Otro de ellos, el anuncio que se hizo desde Brasil con la aceptación por parte del juez Sergio Moro de la cartera del Ministerio de Justicia en el gabinete del presidente Bolsonaro. El juez Moro es conocido por la operación Lavallato y por haber encarcelado al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
Lo que era una propuesta informal durante la campaña electoral, hoy se convirtió en realidad. Esta mañana el juez Sergio Moro arribó a la ciudad de Río de Janeiro. Allí visitó en su casa al electo presidente Jair Bolsonaro. En la entrada de la vivienda, medios de comunicación y decenas de partidarios del ultraderechista permanecieron expectantes a la llegada del jurista. Durante 1 hora y media, el nuevo mandatario brasileño y el juez más popular del país estuvieron reunidos en privado. Una vez concluido el encuentro, Bolsonaro celebró a través de Twitter el consentimiento del nuevo magistrado. El juez federal Sergio Moro aceptó nuestra invitación para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Su agenda anticorrupción y anticrimen organizado, así como su respeto a la Constitución y las leyes, serán nuestro norte. Minutos después, en sus primeras declaraciones públicas a la prensa, el electo presidente llenó de elogios al juez. Trae una agenda positiva, es un nombre de peso de una persona que por sí misma, por su trabajo, demostró al pueblo brasileño que era posible combatir uno de los muchos males que tiene nuestra nación, la corrupción. Tras la confirmación de la noticia, contará dentro de su equipo con una de las figuras judiciales más respetadas en la nación por la sociedad brasileña. Independientemente del gobierno, siempre somos partidarios de Moro. En el Ministerio de Justicia estamos seguros de que ampliará la lucha contra la corrupción. La noticia de la aceptación de Moro ocurre en medio de diversas polémicas generadas por la propuesta del conservador de fusionar algunos ministerios. A partir del 1 de enero del próximo año, Bolsonaro dará inicio a su gobierno. Revisemos, vale la pena hacerlo, ¿no? La hoja de vida del juez Sergio Moro, este nuevo alto funcionario del gobierno del presidente Bolsonaro, que estará a cargo del Ministerio de Justicia. El juez de 46 años de edad inició su carrera judicial en 1996, cuando se convertía en juez de la nación a temprana edad. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Federal de Paraná y se convirtió en juez federal de la Sala Criminal Federal número 13 de Curitiba en el año 2013. Desde esa posición ganó fama por llevar a la cárcel a importantes empresarios y políticos del país, entre ellos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, como lo dijéramos al comienzo, a quien condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero. Asimismo, encabezó durante los últimos años la investigación sobre el caso de corrupción más grande de Brasil, conocida como Lava Jato. En esta parte del programa quiero saludar a Carla Zambelli, diputada federal por el Partido Social Liberal. Diputada, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias a ti por llamarme. ¿Es un éxito contar con el juez Moro en el gabinete del presidente electo Jair Bolsonaro? Sí, es un éxito muy grande, porque el juez Sergio Moro es como la persona que más combate la corrupción. Y tenerlo en el gobierno es un gran mérito, es una cosa muy grande. El juez Moro cambió la cara de la justicia en el Brasil. Eso es reconocido dentro y fuera del territorio. Y lo hizo desde un tribunal alejado de la capital y del propio Río. Y uno se pregunta, ¿qué podrá hacer desde un ministerio? Sobre todo teniendo de alguna manera control o qué hacer sobre toda la justicia en el país. Sí, la verdad es que él cambió muchas cosas en Brasil. Él ha mostrado para todo Brasil que es posible combatir la corrupción y ha hecho esto solo de un tribunal, como has dicho. Ahora como ministro, él tendrá que largar la magistratura porque no puede más ser juez. Pero nosotros creemos que dentro del Ministerio de la Justicia podrá hacer muchísimo y muchísimo más, porque no va a ser solamente la operación Lava Jato, sino también todas las operaciones y también el crimen organizado, o sea, el narcotráfico también estará bajo su trabajo. Ahora, diputada, hay quien es crítico del juez Moro, y evidentemente será crítico de este nombramiento. Hay quien ha llegado a decir que el juez Moro se ha convertido de alguna manera en el patrón del odio en contra del Partido de los Trabajadores,
y en contra de la figura del presidente Lula da Silva. ¿Qué decir a esos críticos? A los críticos me gustaría lembrarles que el juez Moro no ha aprendido solamente gente de los partidos de los trabajadores. En la época del impeachment, el diputado Cunha, Eduardo Cunha, ha sido la grande persona en contra de los partidos de los trabajadores. O sea que siempre los militantes del partido de los trabajadores decían que Cunha tendría que ser preso, que tendría que ir a la cadena y todo eso. Y lo que pasa es que mientras Cunha ha perdido su estatus de diputado, se ha perdido el foro privilegiado, en 2 meses ya estaba en la prisión, porque Moro le ha condenado a muchos años de prisión. Así que cuando juez Moro condena el Eduardo Cunha, todo lo que ha dicho el Partido de los Trabajadores ha ido bajo agua, porque Cunha ha sido el gran enemigo de Dilma Rousseff mientras ha pasado el impeachment. Y ahora está junto con Lula, o sea que no hay una preferencia de partido. Moro ha condenado a todos los que han robado en Brasil en los últimos años. Y lo que pasa es que PT ha estado en el poder y es claro que es más sencillo, es más fácil que el Partido de los Trabajadores han sido condenados. Y ahora hay un montón de gente, hay muchos políticos que han perdido su foro privilegiado y ahora van a cadena también. Estarán presos, yo creo que mientras empiece el año, que van a perder su foro privilegiado, muchos se van a ser condenados. Diputada Zambelli, el presidente Bolsonaro está cumpliendo su promesa de reducir los ministerios de 29, quedarían en 15 o 16. Está unificando ministerios, pero también está creando superministros, porque está dando control sobre un área mucho más grande. ¿Esto hará viable el Estado, esta reducción? Sí. Mira, Brasil ha sido constituido para tener de 12 a 16 ministerios. Incluso los predios de Brasilia son solamente 12 predios de ministerios. O sea que desde la Constitución de Brasil se pensaba en 12 a 15, 16 ministerios. Lo que pasa es que el Partido de los Trabajadores ha puesto muchísimos ministerios para distribuir cargos, para poder tener aliados políticos en su gobierno. Ahora, Bolsonaro solamente vuelve a darle un paso atrás para poner menos ministros, y no creo que sean superministerios, son ministerios que como era antiguamente, tienen mucho poder, claro, pero también está con una preocupación de no poner gente política, sino que gente especializada y técnica. Cuando pones gente técnica en los ministerios, puedes dar mucho poder porque la gente está preparada y no va a tener lo que dice aquí en Brasil, tómala de acá, que es tómate un ministerio y te doy y cógeme más alianzas dentro del Congreso. Bolsonaro quiere hacer un gobierno que es un ejecutivo muy fuerte, y sin gente que no tiene nada que ver con corrupción, o sea, un ministerio técnico. Y yo creo que sí, que va a dar muy cierto. Lo que sí habrá es una consecuencia directa, diputada, en relación a la disminución de los ministerios, porque va a traer un número importante de desempleados que van a hacer como un punto álgido en este comienzo del gobierno del presidente electo. Sí, mucha gente tiene que ser sacada de los ministerios, pero lo que pasa es que hoy los ministerios todos tienen mucha gente que es ligada al gobierno, que es a la gente comisionada. Y esta gente que no es concursada, que es comisionada, sí, mucha gente va a perder el empleo, pero lo que pasa hoy es que el Estado de Brasil está muy hinchado, muy grande, y lo que quiere hacer Bolsonaro es tener empleo a las personas en los municipios, o sea, en Brasil todo, y no solamente en Brasilia. Su lema incluso es menos Brasil y más Brasil, o sea, que Brasilia esté más compacta y podremos tener más empleo en todo Brasil. Para eso tenemos que tener menos Estado.
Quiero agradecer a Carla Zambelli, diputada federal por el Partido Social Liberal. Muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. A ti, muchas gracias. Son las 4:18 minutos en Quito, 5:19 minutos, porque acaba de cambiar el reloj en Venezuela. Otra de las informaciones que ocupa la agenda del día tiene que ver evidentemente con Keiko Fujimori y la sentencia o el fallo del tribunal que ayer la lleva a una prisión preventiva de 36 meses. Protestas a favor y en contra tras la orden de 36 meses de prisión preventiva contra la ex candidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori por un presunto lavado de activos. Son las dos caras de un Perú fraccionado, dividido entre los que concuerdan con sus ideas y los que no, entre los que aplauden y rechazan la decisión de la justicia, entre los que consideran que se cumple la ley y los que creen que se trata de una persecución política. Recordemos el momento en que se conoció la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. En consecuencia, se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Keiko fue detenida de inmediato tras el fallo en la Sala Penal Nacional. Este jueves fue trasladada desde la sede judicial a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en la capital, en Lima. A la entrada del centro penitenciario la esperaban algunos seguidores de su partido, Fuerza Popular. La defensa legal de Keiko apeló la decisión del juez, esperando que el Poder Judicial dé reversa a este fallo. La justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori. El magistrado ordenó la detención inmediata de la diputada acusada de dirigir una organización criminal dentro de su partido, Fuerza Popular, que blanqueaba dinero de origen ilícito. La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir $1.200.000 aportados de forma ilegal por Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La noticia de la decisión del juez fue recibida con protestas a favor y en contra de Fujimori. Me da mucha pena, señor, porque hoy en día la criminalidad, la persecución, la cacería de brujas, en realidad han salido victoriosos. Ellos son los que han ganado. Venimos a expresar que lo que está haciendo Concepción Carhuancho es algo bueno. Está haciendo respetar todos los derechos de los peruanos. Y en este caso, como a los fujimoristas no les parece lo que uno dice, entonces actúan con agresión, golpeando con sus palos, tirando huevos, tirando agua. Keiko arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que ahora debe enfrentar. En coincidencia con esta audiencia, el partido fujimorista se sumió en una crisis interna, mientras el expresidente Fujimori, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido, desde que la justicia anuló su indulto a inicios de octubre. Cuando sea dado de alta, debe volver a cumplir su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción. Para hablar de este tema, yo quiero saludar a Luis Lamas Pucio, él es abogado penalista peruano. Es un tema complejo y bien vale la pena escuchar las explicaciones. Abogado Lamas, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como decía, es un tema complejo. No solo a nivel comunicacional, es un tema complejo jurídicamente hablando. Me gustaría
comenzar preguntando por las dudas del propio pueblo peruano cuando uno escucha los testimonios. ¿Se ajusta a derecho el fallo del juez Carjuancho en relación a esta prisión preventiva que lleva a Keiko Fujimori 36 meses en prisión? Sí, en efecto, se trata de una decisión de carácter judicial que está ceñida estrictamente a un procedimiento penal que se materializa en una audiencia cuando un fiscal solicita una prisión preventiva. Se ha cumplido en principio con todas las formalidades. Pueden haber algunas objeciones respecto al fondo y a la forma, pero dada la connotación que tiene el presente caso, siempre surgen oposiciones o puntos controvertidos en cuanto a la misma legalidad sobre la forma y la manera como se ha procedido. Pero esta ha sido una audiencia de contenido público que ha sido transmitida desde un comienzo hasta el final y va a seguir siendo transmitida porque esta audiencia va a continuar en los próximos días, dado que son varias las personas que están siendo objeto de esta investigación y son varias las personas sobre las cuales hay un pedido del Ministerio Público para una detención de naturaleza preventiva. Esto ha sido, como te acabo de manifestar, visto por toda la opinión pública, por toda la población. Se ha dado el derecho a los abogados para que puedan objetar el pedido en cuanto al contenido de la Fiscalía sobre la detención preventiva. Ha habido no solamente una respuesta con la mayor amplitud por parte de los abogados, sino también ha habido réplicas y dúplicas para los efectos de poder darle una mayor consolidación al análisis de los hechos respecto a cada uno de los puntos sobre los cuales se ha sustentado la solicitud de la Fiscalía para la prisión preventiva, sobre los elementos, cada uno de los elementos de convicción, sobre cada una de las características en cuanto a los elementos que han mediado en el análisis y por lo tanto, si bien es cierto, es una decisión bastante controvertible, dependiendo de las posiciones analíticas que cada uno quiera asumir, pero hay que tener también bastante en cuenta y hay que tener presente que esta audiencia tiene un alto contenido político, no tanto en cuanto a el manejo político de la audiencia, sino en cuanto o referente a que hay de por medio una agrupación política que es el sistema, el partido político en la cual la señora Keiko Fujimori ocupa la secretaría. Este partido político de Fuerza Popular tiene mayoría parlamentaria en el Congreso y como es fácilmente imaginable, los voceros tienen bastante llegada a los medios de comunicación y a través de sus apreciaciones, posiciones o oposiciones respecto a los hechos, son por parte del sector político respuestas que tienen un contenido político que son muy distintas a la interpretación de los hechos propiamente jurídicos, porque este es un tema que, si bien es cierto, tiene un alto contenido político, requiere un análisis jurídico. Ahora, el fondo y la forma, abogado, es algo que evidentemente se va a revelar durante el proceso. Pero otro de los puntos álgidos, quizás, es el que se ha dicho que el juez Carjuancho se habría adelantado al fallo, porque habría una recusación en su contra por parte de la defensa. A ver, vamos por partes, ¿no? La recusación todavía no ha sido resuelta. La recusación va a ser resuelta en una segunda instancia, en una sala superior, que es la que tiene que resolver si efectivamente es procedente o es improcedente la recusación. Pero paralelamente a esa recusación que existe contra el juez Carjuancho, el Ministerio Público también ha planteado una segunda recusación contra la sala que tiene que resolver a su vez la recusación de Carjuancho.
Es decir, el Ministerio Público o la Fiscalía está cuestionando la idoneidad de la sala que tiene que resolver la recusación contra Carhuancho, porque esta misma sala fue la que resolvió la detención policial de la cual fue objeto Keiko Fujimori y otras personas de su entorno, y la declaró, para poder hacer la forma más explícita posible, la declaró improcedente o infundada, y a raíz de esta detención policial que tenía un máximo de 10 días, la sala que revisó la apelación de la resolución de Carhuancho en la detención policial la revocó y ordenó que se pusiera en libertad a todas las personas que policialmente estaban detenidas. Es decir, esta sala superior, que es la segunda instancia a nivel de Carhuancho, consideró que la detención policial de Carhuancho era ilegal o irregular. Esta misma sala es la que tiene que resolver ahora la recusación que se ha presentado contra Carhuancho. Pero, como te vuelvo a repetir, esta sala que tiene que resolver la recusación de Carhuancho ha sido a su vez recusada por la Fiscalía o por el Ministerio Público ante otra sala. En síntesis, son dos recusaciones, una contra la sala por el caso de la Fiscalía y otra contra la misma sala que tiene que resolver la recusación contra Carhuancho. Bueno, así de complicado es este caso. Es decir, yo le escucho y puedo preguntar, ¿nos podemos quedar sin juez, pero a la vez también sin sala que resuelva la recusación del juez? Eventualmente podría suceder, dependiendo también de la temporalidad y del momento en la que se resuelva. Y creo yo que ahí radicaría una explicación que podría sustentar por qué el juez Carhuancho se adelanta en resolver la detención preventiva solamente de la señora Keiko Fujimori y no de las demás personas, partiendo de la premisa de que el sustento más importante para la detención preventiva es que habría de por medio una organización con características delictivas o criminales, porque así se denomina la legislación peruana, que habría estado utilizando el esquema de un partido político para lavar activos, ¿no? Entonces, bajo esa línea de análisis, la sala tendrá que resolver si efectivamente Carhuancho era o no era competente para poder pronunciarse sobre estos hechos, y evidentemente de lo que resuelva la sala va a surgir una segunda polémica sobre el particular, porque hay dos posiciones. Unos refieren que si la sala confirma que Carhuancho no era competente a raíz de la recusación, hay quienes afirman que automáticamente queda anulada la resolución de la detención preventiva y tendrían que poner en libertad a la señora Keiko, y en todo caso tendría que volver a repetirse todas las audiencias respecto al tema de Keiko Fujimori. Y el otro tema es si efectivamente el juez se adelanta y solamente se pronuncia, dada la complejidad del análisis de los hechos, sobre una persona, la señora Keiko Fujimori, y deja para más adelante el pronunciamiento. Es decir, hay una serie de factores que se están conjugando y se contraponen en el sentido de aprovechar del momento para poder pronunciar una resolución o una sentencia sin perjuicio de que la sala que tiene que resolver la recusación a su vez podría ser objeto de la recusación que ha sido planteada por el Ministerio Público. Es decir, en síntesis, para no hacer tan confuso el panorama, hay una serie de factores que, desde mi opinión personal, están conjugándose unos con otros, y dependerá en última instancia no solo de la recusación, porque la defensa, los abogados que ejercen la defensa en el caso de la señora Keiko, por supuesto que van a interponer un recurso de apelación sobre el contenido de la resolución que dispone la detención preventiva, sin perjuicio de las recusaciones. Esta apelación va a tener que ser resuelta por una sala en una segunda instancia, y eventualmente, sobre la base del principio de la doble instancia, esta otra sala que resolvería la apelación en cuanto a la detención preventiva
podría ser de un criterio totalmente distinto al juez Carguancho y más allá de las recusaciones, simplemente considerar que no se cumplieron las exigencias para una detención preventiva. Aparte de eso, existen también otras posibilidades un poco más a mediano o a largo plazo. Sí. Y es que lo que resuelva esa segunda sala, tanto confirmando o revocando la detención preventiva, a su vez podría ser motivo de un recurso de casación ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema verificara si efectivamente se habrían o no se habrían violado algunos principios de contenido constitucional que se refieren al proceso. Y la última posibilidad es que aun cuando la Corte Suprema resolviera la casación o no la admitiera la casación, las partes que se sintieran perjudicadas, en este caso los abogados, que defienden a la señora Keiko y a los otros investigados, podrían eventualmente recurrir a la vía constitucional a través de una demanda de habeas corpus para que, sobre la base de la aseveración de que se habrían violado principios constitucionales que tienen relación con el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia y a la tutela jurisdiccional efectiva, que sea en última instancia el Tribunal Constitucional del Perú el que tuviera que resolver si esa detención preventiva cumplió o no cumplió con las formalidades constitucionales. Te hago referencia a este último aspecto porque algo parecido sucedió, no exactamente igual, con el caso del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, que también fueron objeto de una detención de naturaleza preventiva por parte del doctor Carguancho y se agotaron estos recursos que de manera sucinta te acabo de mencionar. Y quedaron en libertad, un proceso que duró 8 meses, pero quedaron en libertad, aunque el proceso está abierto. Abogado Lamas, creo que la única certeza es que nada está escrito aún en este caso y que cualquier cosa puede pasar. Sí. Y también quisiera, si me permites, hacerte un pequeño agregado, porque es muy importante en el análisis contextual de lo que acabo de señalar. Si esto se trata realmente de una persecución política o se trata de una investigación sobre una actividad puramente criminal. En otras palabras, si se habría utilizado el esquema de los partidos políticos para poder cometer actividades criminales o se estaría atentando contra el derecho constitucional que implica el ejercicio de la democracia a través de los partidos políticos. Y creo yo que en este contexto es bastante complejo y difícil tratar de hacer una diferenciación objetiva y precisa de lo que significa la actividad política y lo que implica la actividad criminal. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque hay un sector que argumenta que este proceso no tiene sentido desde el punto de vista de la responsabilidad penal, sino que se trataría solamente de una persecución política, es decir, políticos involucrados en casos de corrupción, la mejor posición que asumen para poder defenderse es que se trataría de persecuciones políticas y no de responsabilidades penales. Pues quiero agradecer a Luis Lamas Pucio, abogado penalista peruano. Muchísimas gracias por su tiempo y por la explicación que nos ha dado, que deja sobre la mesa, como lo decía al comienzo, lo complicado de este caso. Jurídicamente hablando, por todo lo que las recusaciones que se han presentado y por la proyección mediática que tiene por tratarse del personaje que es. Muy buena tarde, doctor Lamas. Bien, gracias a ti y estoy a tu disposición. Muy amable de su parte. Son las 4:38 minutos en Colombia. Hora de ir a la pausa, hora de cumplir con los compromisos comerciales de la planta. Y al regreso vamos de nuevo a la Unión Americana con nuestros corresponsales que tienen noticia en desarrollo.
Continuamos con más de la tarde. En Miami, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, anunció que el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva con nuevas sanciones contra redes que operan sectores económicos corruptos de Venezuela para negar el acceso a la riqueza robada. Bolton calificó a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua como los 3 chiflados del socialismo. Ahí estuvo Paola Serna, nuestra periodista. Este mediodía, el asesor de seguridad nacional John Bolton pues estuvo realizando esa conferencia donde asistieron figuras representativas de la política, los congresistas cubanoamericanos, Ilana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, también Carlos Curbelo. Estuvieron presentes también reconocidas figuras y opositores cubanos y venezolanos radicados aquí en los Estados Unidos y otros que viajaron directamente para participar de este evento. Dentro de las sanciones que se dieron a conocer el día de hoy, pues se ha sabido que será principalmente en contra de las transacciones ilícitas que se realizan con el oro venezolano, y en las medidas que tienen que ver con el tema de Cuba se ha anunciado que a partir de ahora se va a ampliar el número de empresas que tienen relación con las fuerzas militares cubanas con las cuales los estadounidenses no podrán realizar ningún tipo de negociación. El presidente ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones más rudas en contra de Venezuela. Las nuevas sanciones atacarán a las redes que operan dentro de los sectores económicos de Venezuela y les negará el acceso a esos bienes robados, y evitarán que personas de Estados Unidos entren en contacto con transacciones en el sector del oro de Venezuela. El asesor de seguridad nacional John Bolton también destacó en esta conferencia que cuenta con el respaldo de varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil y Colombia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola Serna por la información en relación a lo que fue la intervención de John Bolton. En nuestra emisión estelar usted tendrá una noticia más ampliada de lo que fue esta intervención, pero está con nosotros César Grajales, analista político, director de Iniciativa Libre en el estado de la Florida. Señor Grajales, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Estuvo usted allí en el acto del señor Bolton? Es correcto, sí. Fui invitado a ser parte como audiencia de este evento muy interesante. Y como estuvo allí, me gustaría preguntarle su impresión en general. Allí había oposición de Cuba, oposición de Venezuela. Era un acto importante y usted lo ha calificado de interesante. ¿Por qué? Bueno, yo creo que las personas que fueron invitadas, primero que todo la invitación llegó directamente desde la Casa Blanca y es una invitación para escuchar cuál es la posición de la Casa Blanca, de la administración Trump con relación a Latinoamérica. Yo creo que estos anuncios fueron esperados. Se esperaba que el presidente mencionara a través del asesor John Bolton más sanciones a Venezuela, Cuba, y obviamente hablara del tema de Nicaragua, que es un tema tan delicado. Las personas que estuvieron en la audiencia, como lo mencionaron hace un momento atrás, congresistas, gente del nivel de la política del sur de la Florida que son muy importantes, y gente de la comunidad cubana, venezolana, nicaragüense, y bueno, hubo representación también de Colombia allí. Evidentemente Estados Unidos tiene una posición frontal, una posición clara, tajante, en relación a estos 3 países que usted ha mencionado y que oíamos del propio Bolton: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Las sanciones, en el caso venezolano, al referirse al oro, quizás no todo el mundo lo sepa, pero esto es realmente importante, porque cuando bajan los precios del petróleo y merman los ingresos del Estado venezolano en relación a esta fuente de ingreso, Nicolás Maduro se ha ido
a utilizar el recurso del oro que está en el estado Bolívar precisamente, con el agravante de que se dice que en este momento sería el Ejército de Liberación Nacional colombiano el que estaría operando o manejando la extracción del oro, que son millones los que ha logrado ingresar a Venezuela por este concepto, que además, hace un rato escuchábamos, señor Grajales, a María Corina Machado, que es una de las primeras que ha reaccionado y ha llamado a los lingotes de oro los lingotes de sangre. Es decir, es una medida particular, quirúrgica, para quien no lo sepa. Correcto, y yo creo que ahí radica la importancia de esta orden ejecutiva y hacer específicamente el target, el objetivo al oro. Mire, aquí en el sur de la Florida, por ejemplo, recientemente leí un artículo, hay un montón de capital que se ha invertido, por ejemplo, en propiedad raíz de muchas personas que vienen de Venezuela, pero que han saqueado el Estado. Yo creo que esta es una orden ejecutiva particular porque obviamente Venezuela ha sido saqueada durante muchos años por esta gente que está en el gobierno y buscan maneras de poder sacar el dinero y continuar robando las arcas del Estado. Me parece que esto generará más presión dentro del país. Sin embargo, yo sí quiero agregar también que yo creo que el que estaba moderando las preguntas con John Bolton, ¿sí? Reiteró varias veces que si Estados Unidos estaba dispuesto a hacer una intervención militar en Venezuela, por ejemplo, llegar a ese extremo. Yo creo que el asesor fue muy cauteloso en decir que por ahora simplemente las sanciones son suficientes y que no están contemplando en ningún momento tener una intervención militar en Venezuela. Yo creo que fue muy interesante y creo que la gente estaba esperando esa respuesta también del asesor de seguridad nacional. Bueno, es que no podía faltar porque ha sido tema de la semana, es decir, a raíz Correcto. De un artículo escrito por una periodista, Silvia Colombo, si no recuerdo mal, en el diario Folha de Sao Paulo, habla de un apoyo que podría darle Colombia a Brasil en el caso de que el presidente Bolsonaro intentara alguna intervención de carácter militar. Ambas cancillerías desmintieron esto. La periodista se mantuvo, dice que sus fuentes fueron diplomáticas y está preparando una respuesta. Esto, por supuesto, originó un gran debate en esta semana, así que esa pregunta no podía faltar. Pero la pregunta que yo le haría es, más allá de lo que oficialmente se dice, ¿esto pudiera ser en algún momento una posibilidad? Cuando se insiste, por ejemplo, en decir, se cuenta con el apoyo de Argentina, Brasil, Colombia, ¿no hay algo más detrás de esto? Bueno, es obvio que la región como tal, Sudamérica, tiene que ejercer presión en Venezuela. El Estado fallido que hay ahorita allí solamente va a cambiar si le seguimos generando presión a través de otros países y otros mecanismos diplomáticos. Ahora, llegar a la parte de la conversación de la intervención militar desde otros países, creo que eso es un tema muy delicado y se tiene que abordar con una óptica de sensibilidad. Escuché hace unos días atrás en otra entrevista al hijo del nuevo presidente de Brasil, que de hecho mencionaba ese tema y trajo a colación la posibilidad de Brasil meterse en una intervención militar y mencionó incluso Colombia, pero yo creo que eso es el hijo del presidente de Brasil. No sé si es la posición exacta del nuevo presidente de Brasil, pero cualquiera que sea que traiga esta idea de penetrar Venezuela a través de la intervención militar, tiene que ser muy cauteloso en lo que está diciendo. Reitero, hoy John Bolton también fue muy cauteloso en decir que las sanciones es lo que le interesa a Estados Unidos por el momento y no están considerando en ningún momento una intervención militar, porque al final del día Venezuela sigue siendo un país soberano y hay que darle todo el apoyo al pueblo venezolano para que cambie desde adentro lo que está sucediendo en el país con ellos. Pues, señor Grajales, me quiero agradecerle su tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta. En pocos días vamos a elecciones de medio término. Hoy, hace unos minutos o hace escasamente media hora, el presidente Donald Trump hizo una intervención. Se había dicho que iba a hablar del asilo, habló de una orden ejecutiva que se está preparando, pero habló de la migración, de la seguridad en la frontera. Importancia de este proceso electoral de la próxima semana.
varios puntos importantes de esto. Número uno, obviamente la caravana genera en el Estado, en el país, una ansiedad, ¿no? Está por un lado la gente que pues simplemente no cree que la migración contribuye al progreso de un país, y está el otro lado que a lo mejor quieren unas fronteras más flexibles, ¿no? Entonces, obviamente esto está en el debate y puede reflejarse, digamos así, en el voto. Y yo creo que el presidente sabe que esa base que lo apoya, le interesa mucho ese discurso que él da de mantener las fronteras muy fuertes y ser más fuerte con relación a la parte migratoria en el país. Vamos a ver cómo se refleja eso para el día martes. Por cierto, la gente esperaba, a comienzo de año se hablaba de una ola azul grande que iba a barrer, digamos, en la elección este año. Por lo pronto no se ha visto. Por ejemplo, en el estado de la Florida, el voto temprano, al día de hoy, se esperaba que sobrepasaran los demócratas en cantidad de votos emitidos en el voto temprano. Y no es así. Los republicanos siguen liderando en la Florida en el voto temprano, y ya sabemos que la Florida es un estado decisivo con relación a estas elecciones. Evidentemente es un estado decisivo. ¿Eso cómo se traduce? Es decir, los hispanos, que es la lectura que en algún momento se da, ¿continúan sin participar como se espera que participen? El poder del voto hispano es un poder, digamos, fuerte, que no se ha ejercido. Yo creo que nuestra comunidad tiene que hacer la tarea de salir a votar. Mire, hay en otros países donde salir a votar es un peligro, como lo que hablamos anteriormente en Venezuela. En Cuba, por ejemplo, obviamente la gente ha perdido el interés en votar porque siempre saben que el régimen se ha mantenido allí por más de 50 años. Pero si estás en los Estados Unidos y ya eres ciudadano americano, debes de salir a votar, cualquiera que sea tu ideología, pero debes de salir a votar porque es muy importante. Y yo creo que eso se refleja ahora porque se esperaba que se movilizaran la base, digamos, la hispana a salir a votar, y no se ha visto. Los números no se han visto tan grandes. Y en la parte demócrata, algo muy interesante que quiero resaltar, sí, es que son los que en el estado de la Florida son los que mayor boletas ausentes solicitaron para este ciclo electoral, pero son los que menos han devuelto las boletas ausentes. Le sobrepasa a los republicanos. Es algo muy interesante. Entonces, el solicitar la boleta ausente tal vez no sea un buen punto de medición con relación a cómo va a ser la elección. Puede ser más bien una intención, pero no quiere decir que esa persona realmente va a votar. César Grajales, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buena tarde para usted. Son las 5:56 minutos, 5:57. Cambió el reloj. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido hoy en que las caravanas de migrantes centroamericanas que cruzan México hacia Estados Unidos no entrarán en su país y que sus integrantes no son solicitantes de asilo legítimos. En rueda de prensa, el mandatario aseguró que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de que sean atacados con una piedra por parte de los migrantes. Emiliana Molina tiene información. Emiliana está en vivo. Buena tarde para ti, Emiliana. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti también y los televidentes de NTN 24. Así es, en los últimos minutos, el mandatario estadounidense Donald Trump, ante rueda de prensa con periodistas, como lo mencionabas, acaba de autorizar a las más de 5.000 tropas que serán enviadas a la frontera entre México y Estados Unidos a abrir fuego si esta caravana de migrantes empieza a lanzarles rocas, como según él lo hicieron en México, y algunas tropas mexicanas resultaron heridas. Ahora, recordemos que el Pentágono ha dicho que el rol de estas tropas que sean enviadas a la frontera simplemente será brindar apoyo a las autoridades de la seguridad fronteriza. Estas tropas, según el Pentágono, no pueden arrestar a inmigrantes indocumentados, tampoco decomisar drogas y, según el Pentágono, simplemente pueden brindar apoyo o utilizar sus armas en autodefensa. Pero el mandatario estadounidense acaba de autorizarlos a abrir fuego si los migrantes lanzan piedras. Cualquier persona que lance piedras, rocas, como hicieron en México, con la policía y los militares, donde hirieron a soldados y policías mexicanos, nosotros consideramos eso como un arma de fuego. Porque no hay diferencia. Cuando te golpean en la cara con una piedra, como sabes, eso fue bastante violento hace unos cuantos días. Realmente fue
entrar a la fuerza a un país como México. Y ven lo que está ocurriendo en Guatemala, solo para mencionar Guatemala con El Salvador y Honduras. Es una desgracia que esos países no puedan detenerlos. Trump reiteró nuevamente que estos migrantes no podrán entrar a Estados Unidos de manera ilegal, pues estos, según él, están entrando a la Unión Americana para aprovecharse de los recursos de los americanos y abusar también del sistema de asilo aquí en Estados Unidos. El mandatario reiteró nuevamente que el grupo de personas que se acerca a la frontera no son inocentes y que algunos son criminales. Es una caravana de personas con otras que se están formando para entrar al país. No sabemos quiénes son, solo sabemos que son personas rudas cuando pueden atravesar y pasar por encima de las fuerzas militares y policía de México. Incluso México dijo, wow, esto es increíble, yo no los quiero en el país. Lo que ha ocurrido es que tenemos tantas personas que nuestras instalaciones se quedan chicas. Y estamos instalando carpas temporales. Dentro de un tiempo la gente se dejará de venir. Sí, la familia y los niños se quedarán con las familias. Expresando su frustración nuevamente con las leyes migratorias de este país, Trump aseguró que la próxima semana podremos esperar una orden ejecutiva por su parte, intentando arreglar toda esta crisis que se vive en Estados Unidos, según él, debido a los inmigrantes. En esta orden ejecutiva aseguró que va a incluir, por ejemplo, acabar con el sistema o el abuso del sistema de asilo en Estados Unidos y también con el sistema conocido como Catch and Release en inglés, donde los inmigrantes indocumentados que piden asilo les dan una cita en la corte, pero luego son puestos en libertad y muchos de ellos, según él, no aparecen luego en la corte y se pierden en el país. Después de dar este discurso ante periodistas aquí en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense partió rumbo a Missouri, donde participará en un evento nuevamente respaldando a republicanos de cara a las elecciones legislativas el próximo martes. Estamos en directo desde la Casa Blanca y Dania, regreso contigo al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Emiliana Molina en Washington. En Venezuela continúan las protestas de trabajadores del sector público ante la eliminación de sus contratos colectivos y de sus beneficios. Esta vez han protestado los trabajadores del Banco Central de Venezuela, quienes denuncian que desde el gobierno quieren eliminar la autonomía de este organismo. Luis Alejandro Laya, uno de nuestros periodistas en Caracas, tiene la información. Rechazan que intenten reducir sus beneficios a través de una amenaza a la autonomía del ente. Sus familias se ven afectadas pues no les alcanza el dinero para mantenerlos. Estos sueldos no alcanzan para nada. Se acerca diciembre, mi amor, y no alcanza para nada. Esto no era como antes, que podíamos comprar un carro, que podíamos cambiar, que podíamos esto. Estamos cobrando un pírrico salario hambriador donde no cubre nuestras necesidades en alimentación ni para 3 días. Ya tenemos más de un mes en esta situación. Entonces, claro, estamos esperando y llega un momento en que ya la gente no aguanta. Una comisión de representantes del Banco Central de Venezuela intentó mediar, siempre exigiendo que no se politizara el tema. Incluso denunciaron que había individuos intentando aupar la protesta sin motivos concretos. Hasta ahora los términos han sido justamente de parte de las instituciones, de gobierno, en los casos que corresponda, de abrir el espacio de diálogo, de abrir el espacio de conversación, de sentarse con los sindicatos. Quedamos continuar la reunión dentro de 1 hora en el piso 3 con la asociación. Los trabajadores rechazaron esta propuesta e indicaron que cada vez que protestan internamente son rechazados por los directivos. Hoy que tomaron las calles los pretenden engañar. Podíamos marchar, teníamos ese derecho, pero que todos estábamos vigilados, que sabían quién éramos todos. Entonces, ¿qué manipulación es esa? Denunciaron que desde el 1 de septiembre informaron al BCB que recaía en la administración pública. Los trabajadores rechazan esta medida, pues según la declaración del Centro de Estudios Monetarios para Latinoamérica, los bancos centrales son autónomos. Exigen que no sean manipulados. Y que el personal que labora en dichas instituciones es profesional y técnico. En ningún momento tiene que ver nada con la administración pública. El Banco Central siempre se ha caracterizado por ser excelente en las cuestiones
socioeconómica. Los trabajadores rechazaron incluso reunirse con una comisión de la Vicepresidencia de la República. Señalan que ellos exigen reunirse con las autoridades del Banco Central de Venezuela, pues indican que en otras oportunidades les han hecho promesas que no han sido cumplidas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y mientras los ciudadanos en Venezuela le exigen a Nicolás Maduro atender la crisis económica que ya afecta a todos los sectores del país, él distrae la atención con pronunciamientos de este tipo. El Reino de España declara a Maduro dictador. Espera mi certificado. Ridículo es lo que hay que decirle, ridículo. ¿Qué más le puedo decir? Bobo, ridículo. Hay otra palabra que dicen mucho en Cuba, come aguacate. Come aguacate. Estas palabras de Maduro fueron la respuesta al Congreso de España, luego de que los congresistas trataran la crisis del país en el Parlamento y adoptaran una resolución en la que piden al gobierno de Pedro Sánchez condenar la dictadura de Venezuela. Por eso pedimos ese estatuto de protección temporal, para mejorar la vida de los venezolanos que han tenido que salir de la mayor prisión del mundo, que hoy es el Estado de Venezuela. Es que ustedes han llegado a orquestar una campaña vergonzosa contra el presidente Zapatero por ofrecerse como mediador, y su única propuesta en una carrera a ninguna parte con Ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes, generando una situación insostenible en el país. Presidente Pedro Sánchez, que usted sabe bien, porque se lo he dicho, que ha condenado públicamente, sin ir más lejos, en su último viaje. Pedro Sánchez condena la destrucción de las libertades democráticas en Venezuela y exige al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué quiere usted más? Pero el Congreso de España no es el único escenario donde se trata la crisis de Venezuela. Ayer en Colombia se llevó a cabo la instalación de la Comisión Accidental para el seguimiento a la declaración de los congresos latinoamericanos y del Caribe por Venezuela. El objetivo de esta declaración, que fue adoptada por el Parlamento colombiano el pasado 1 de junio, tiene el objetivo de crear planes conjuntos de alivio humanitario al vecino país. Quiero saludar en nuestros estudios a Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Primero Justicia. Tomás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Dana, un placer estar contigo y con toda la gente que nos escucha y ve hasta ahora. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por los aguacates? Bueno, la verdad es que Maduro es una vergüenza para todo el país. Es lamentable que un presidente utilice esos términos para referirse a otras democracias y que le valga tan poco que el mundo entero lo reconozca como un dictador, pero sobre todo el pueblo al que está lamentablemente en mala hora gobernando. Todos los vemos como un dictador que está violando los derechos humanos y que le importa nada el drama que estamos viviendo quienes en Venezuela han tenido que irse por millones a buscar en otras latitudes solos, en ambientes que son inhóspitos para ellos, desconocidos, buscar las oportunidades que no le dan en Venezuela. Lo que pasó en el Congreso de España no es otra cosa que la reafirmación de lo que el mundo entero dice. En Venezuela hay una dictadura, es una dictadura que no puede continuar en el siglo XXI y todas las democracias que existen en el mundo tienen que alinearse a buscar una salida política para que podamos rescatar la democracia en Venezuela. Hoy John Bolton, desde Miami, se refería a la orden ejecutiva del presidente Trump que anunciaba nuevas medidas contra funcionarios del gobierno de Nicolás. Contra funcionarios no, contra operaciones auríferas, sobre todo las que tienen que ver con el oro. Hace unos minutos atrás, en alguna parte del programa, yo intenté explicar a nuestra audiencia lo importante de esta medida, lo importante de golpear estas transacciones ilegales con oro, porque de allí Maduro está sacando una buena cantidad de dinero. ¿Pudieras ayudarme a explicar a nuestra teleaudiencia en relación a esto? Mira, la destrucción del aparato productivo en el país. Ellos han ido destruyendo, paso por paso acabaron con las tierras, expropiando millones de hectáreas y acabando con la producción agropecuaria. Luego han acabado con la producción petrolera. Hoy en Venezuela el barril de petróleo puede aumentar lo que quieran, igual no se puede satisfacer las necesidades en el país porque la producción del petróleo está en el suelo. Prácticamente estamos produciendo casi nada comparativamente con lo que producíamos hace años. Es más, estamos produciendo lo que se producía en Venezuela hace 70 años. Es decir, el petróleo ya no le basta al gobierno en la voracidad que tienen por acabar con las riquezas venezolanas. Y entonces han apelado, Idania, al oro,
y con el oro están sacando recursos que son importantes para seguir financiando la dictadura. Y en ese sentido son operaciones que no están siendo aprobadas por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que puede aprobar este tipo de transacciones, y están permitiendo que el oro pueda ser como un aliviadero para los recursos que necesita un gobierno que utiliza lo que ingresa al país como feudo personal de Nicolás Maduro y como mecanismo para cerrar el ciclo hegemónico, dictatorial, represivo que existe en Venezuela. Tomás, estas sanciones que viene tomando el gobierno de los Estados Unidos, ¿son efectivas? Cada vez que se anuncia una nueva sanción, hay en Venezuela quien pregunta si esto es efectivo. Particularmente hoy, he visto el valor de ellas porque no son al azar. O sea, esto del oro, para quienes manejamos la información y para quienes manejamos lo que acabas de explicar, sabemos exactamente lo que esto puede golpear las finanzas de la revolución. Sí, efectivamente, es que yo creo que al final tenemos que recordar, Idania, que las sanciones tienen apenas un año y este gobierno se ha ido aislando del mundo, y las sanciones tuvieron como un objetivo principal que fue tocar a las personas que, vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, han sido declaradas como culpables de violación de derechos humanos y hechos de corrupción. Allí empezaron las sanciones que han existido en Venezuela, y en ese sentido creo que debemos recordar que es muy poco tiempo las sanciones que han habido, pero es muy profunda el aislamiento que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro. Por tanto, estas sanciones, por supuesto, que no solamente aíslan, sino que dejan en evidencia el nivel de deterioro de la vida pública del país y la urgencia de buscar mecanismos en los que nosotros podamos rescatar nuestra soberanía, nuestra libertad, para poder utilizar los recursos en beneficio de los millones de venezolanos que han tenido que irse. Y hay quienes utilizan, lo acabábamos de ver, a un diputado de Unidos Podemos, que es la izquierda en España, diciendo que las sanciones lo que habían hecho era que los venezolanos tuvieran que irse, y eso no es verdad. La caída de la producción petrolera en Venezuela no tiene que ver con ningún tipo de sanción, tiene que ver con la corrupción que ha habido y la destrucción de la estatal PDVSA, que ha hecho que ya no estemos produciendo petróleo. La caída de la producción agropecuaria no es culpa de ninguna sanción, es culpa de cómo se expropiaron millones de hectáreas de tierras y se expropiaron empresas que eran productoras de alimentos para Venezuela y hoy no están funcionando. ¿Quién es la mayor sanción que tenemos los venezolanos, Idania? Es el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la peor sanción que ha recibido el pueblo de Venezuela. Y las sanciones contra él y su gobierno nada tiene que vincularse contra el Estado venezolano. Por lo tanto, mientras más se persiga a un gobierno que nos está quitando la libertad, más cerca vamos a estar de poder conseguir un mecanismo en el cual podamos recobrar nuestra democracia y nuestra libertad. Ahora, Tomás, cuando yo escucho ese razonamiento de la situación de Venezuela, cuando una vez más escuchamos el planteamiento de lo que significa Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, no puedo entender cuando veo a representantes de la oposición haciendo campaña para participar en un proceso electoral y elegir alcalde. ¿Cómo se puede estar pensando en unas elecciones con un sistema electoral que conocemos perfectamente va a dar un resultado favorable al régimen? Bueno, yo no puedo creer que nadie en su sano juicio y que quiera que Nicolás Maduro salga en el menor tiempo posible porque tiene en un estado deplorable al país entero, pueda pensar que una elección a concejales es un mecanismo para recobrar la democracia y la libertad. En primer lugar, esa es una elección que en un mecanismo normal, en una vida democrática del país, nadie estaría interesado en participar. La participación es muy baja y tenemos que recordar lo que son los históricos de participación en un proceso de este tipo. Pero ahorita, en un país en el que el Consejo Nacional Electoral es rechazado por el país entero, en el que el proceso electoral ya se sabe y hemos demostrado más de una vez que es absolutamente fraudulento, participar sin condiciones es absolutamente insólito. Así que defender la participación en un proceso como este no tiene otra cosa que una explicación de gente que quiere la normalización de la vida política del país con el gobierno y la dictadura de Nicolás Maduro en pleno ejercicio. Y eso es traición a la patria, porque lo que está claro en este momento es que nosotros tenemos que buscar condiciones electorales para poder hacer una elección para sacar a Nicolás Maduro. Y es eso lo que él ha cerrado en esta oportunidad. Y es eso lo que tenemos nosotros que buscar promover en todos los espacios que tenemos. Ahora, la salida electoral en Venezuela no la hemos cerrado la oposición.
la cerró el gobierno. Y hoy, lamentablemente, en Venezuela no hay salida electoral con un gobierno como Nicolás Maduro, que no le está dando garantías a nadie y que sabe perfectamente que una elección libre sería arrasado por un pueblo que quiere que se vaya cuanto antes, porque Nicolás Maduro significa hambre, significa atraso, significa oprobio, significa corrupción, significa los males más grandes que hemos tenido en un país tan rico como Venezuela, que uno no puede entender que en pleno siglo XXI estemos pasando por la peor crisis que hayamos tenido en nuestra historia republicana. Así es. Ahora, Tomás, si yo te digo, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cuál es tu respuesta? Es decir, es un personaje absolutamente controversial, hay quien lo ha llamado prácticamente el canciller de la revolución bolivariana. Zapatero insiste de alguna manera en que hay que negociar, en que hay que dialogar, y hay sectores de la oposición venezolana que piensan que esa es la salida. Bueno, yo creo que hay que entender claramente que Zapatero es un agente del gobierno venezolano. Yo creo que es evidente cuando Zapatero declara como declara en nombre del gobierno de Nicolás Maduro. Y es increíble que un expresidente de una democracia sana como la democracia española pueda defender un régimen como el de Nicolás Maduro. ¿Qué intereses hay detrás de eso? Tiene que haber algunos intereses muy poderosos, porque nadie puede entender que un expresidente de un país tan importante como España pueda defender a un gobierno que asesina a quien piensa distinto, que apresa a quien piensa distinto, que persigue al pueblo venezolano, que ha hecho que tengamos después de Siria el movimiento y éxodo más grande que se haya visto en el mundo en esta temporada, en este tiempo, y que no tiene precedentes en América Latina. Ayer lo decía el canciller en esta instalación que tuvimos en el Congreso, no habíamos vivido jamás algo similar a lo que significa que más de 3 millones de personas de un mismo país en apenas 2 años hayan abandonado su tierra y que cada año aumente más la gente que se está yendo. Todo esto tendría que hacer reflexionar al señor Zapatero, pero lamentablemente allá hay intereses oscuros que están detrás de que una persona como él pueda estar defendiendo un régimen indefendible como lo es el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, que haya gente que pueda pensar que Zapatero pueda ser mediador de un diálogo con el gobierno es absolutamente inaceptable, porque eso es como entregarse al enemigo. Ahora, es como entregarse al enemigo, pero sin embargo, Zapatero sigue allí y la Unión Europea y la OEA están planteando tener encuentros para intentar llegar a acuerdos en relación a la crisis de Venezuela. Detrás de esto habría también una negociación, es decir, la comunidad internacional se está planteando también que pueda haber una negociación. Yo no lo veo, Idania, yo veo más bien una respuesta muy clara de la Unión Europea, de los gobiernos democráticos de América, que claramente establecen que no hay condiciones para que haya un diálogo en el país, sencillamente porque el gobierno no está dispuesto a entregar el poder, y la transición y la negociación que se pueda dar en Venezuela con el gobierno tiene que ser para que haya una transición en el país, para que haya un cambio, para que haya un relevo en el gobierno, porque estamos claros que este 20 de mayo, cuando debimos haber escogido un nuevo presidente, no se escogió un nuevo presidente, sino que hubo una farsa electoral. Por lo tanto, este presidente que termina su mandato el 10 de enero entra en un proceso de ilegitimidad absoluta y de desconocimiento que no nos lleva a un diálogo con quienes están usurpando el poder, porque sencillamente no están dispuestos a discutir cómo buscarle una salida al país. Si ellos tuvieran un poquito de patriotismo, ya desde hace rato habrían abierto las compuertas de una transición en el país para que otra gente con capacidad pudiera resolver los enormes problemas que ellos nos están heredando. Por lo tanto, yo lo que veo es una comunidad internacional cada vez más unísona en torno a la exigencia de un cambio inmediato en el país y que no busca que existan diálogos engañosos, porque el problema es que el gobierno lo que quiere es que haya un diálogo para ganar legitimidad, para ganar tiempo y para permanecer en el poder. Y el diálogo tendría que existir solo para discutir los mecanismos bajo los cuales Venezuela va a darse un nuevo gobierno distinto al de Nicolás Maduro. Tomás, tú eres diputado y esta semana se había planteado en la Asamblea Nacional de Venezuela hacer una sesión para discutir un voto de censura contra Zapatero. Y sin embargo no se pudo plantear esto, y mucho menos tener los votos para este voto de censura, porque no había quórum y había fracciones que no asistieron.
Sí, fíjate, ahí hubo una discusión sobre la agenda. Se iba a discutir no solamente ese tema, sino nuestra postura sobre lo que ha sido la posición de la Unión Europea frente al diálogo que algunos quisieron propiciar y que venían todos desde el lado del gobierno, ese llamado a un posible diálogo. Lamentablemente no hubo quórum para poder sesionar. Nosotros estábamos de acuerdo, nuestra fracción, mi fracción, la fracción de Primero Justicia, en votar una declaración de rechazo a Rodríguez Zapatero como mediador y desconocerlo como interlocutor válido para la oposición, lo cual me parece que es muy importante que lo dejemos claro para que el mundo entero sepa que una de las partes, es decir, quienes tienen los votos en Venezuela, no reconoce a Zapatero y que no puede ser el gestor de ningún tipo de negociación ni de diálogo. Ahora, también hay que recordar el gravísimo problema por el que estamos atravesando los diputados. Somos diputados que tenemos 2 años y medio que no cobramos sueldo, que no nos dejan montar muchos de nosotros en líneas aéreas, que llegar a Caracas es un problema gravísimo. Ahora, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Allí estaba buena parte de los diputados que queríamos dar la discusión y lamentablemente no hicimos el quórum necesario, pero yo estoy seguro que la semana que viene se dará esa discusión y podremos votar todas estas propuestas que se han estado presentando, no solamente repito, con el tema de Zapatero, que es un triste personaje, es decir, es una cosa que no quisiéramos detenernos mucho en la discusión, sino sobre todo lo que ha sido el respaldo de la Unión Europea a la lucha por la democracia en el país. ¿Cómo entender en medio de esta circunstancia la invitación que han cruzado desde México para la toma de posesión de López Obrador a Nicolás Maduro, que ha originado, lo conversábamos ayer con la expresidenta de la Comisión de Política Exterior del Senado mexicano, que ha ocasionado además un gran debate público en las redes sociales? Incomprensible, incomprensible que en un país donde hace menos de un mes asesinaron a un concejal lanzándolo del 10º piso de un edificio de la policía secreta del país, que donde hay diputados presos, donde hay centenares de personas detenidas por razones políticas, que en un país donde hay un éxodo como el que estamos viviendo, en un país donde el mundo entero se dice y reconoce a su gobierno como un gobierno dictatorial, sean invitados a la toma de posesión de un gobierno legítimamente electo. Yo creo que eso es un gran error del gobierno de López Obrador. Creo que eso no le va a dejar nada bueno, sino que más bien le está manchando la toma de posesión, y lo que sí es cierto es que si Nicolás Maduro va a esa toma de posesión, lo que va a sentir es el rechazo de todos los mandatarios que asistirán allí, porque como vimos cuando fue a la ONU, nadie se quiere reunir con una persona que, como decimos en Venezuela, se ha convertido en un gran rayón, es decir, en una vergüenza para todo el mundo. Hablemos de la Comisión Accidental para el seguimiento a la declaración de los congresos latinoamericanos y del Caribe por Venezuela, que ayer se instaló en el Congreso colombiano. Sí, ayer se instaló en el Congreso colombiano y ya se había instalado en Venezuela. A mí me toca presidir esa comisión. Recordemos que el 1 de junio hubo un encuentro donde vinieron más de 200 parlamentarios de América Latina a la ciudad de Cúcuta, y donde pudimos vivir, donde pudimos palpar lo que es la crisis migratoria que se está teniendo en Venezuela, y fue un encuentro para poder solidarizarnos con Venezuela y hacer de esto un encuentro que pueda repetirse todos los años. ¿Para qué? Para que los parlamentos del mundo entero y sobre todo de América Latina puedan hacer cosas concretas en beneficio de los venezolanos que están migrando, pero también de la libertad y del rescate de la democracia en el país. Y hubo decisiones importantes, acuerdos importantes. El primero, ese fue el inicio de la lucha para poder promover que en un país donde no se expiden los pasaportes, el documento de identidad para poder viajar a los venezolanos, porque el gobierno sencillamente nos tiene secuestrados como tiene secuestrado en Cuba el régimen cubano a los cubanos, pues sencillamente poder aceptar en los países los documentos vencidos y poderlos asumir como vigentes. Se trataron temas como que tienen que ver con la movilidad de los parlamentarios. Hablamos de leyes que puedan hacer investigación financiera para poder retener los capitales que provenientes de la corrupción venezolana estén en los mercados financieros de América Latina. Es decir, fueron muchos temas los que se discutieron allí. Nosotros hicimos una gira, Idania, por 9 países, sí, donde fuimos avanzando en términos de poder lograr concretar mejoras en la regularización y en la estabilidad de los venezolanos afuera, porque hay que recordar que en definitiva
toda esta crisis migratoria terminará el día que Nicolás Maduro deje de ser presidente. Por lo tanto, a nosotros nos complace mucho el nivel de compromiso que ha tenido el Congreso colombiano, la forma como ha apoyado a la democracia venezolana, y estas dos comisiones, la que se creó en la Asamblea Nacional Venezolana y la que creó el Senado colombiano, van a trabajar de la mano para poder avanzar en conseguir derechos para los migrantes venezolanos, pero también acciones concretas que nos puedan garantizar que la presión va a continuar hasta que Venezuela rescate su libertad y su democracia. Tomás, ¿por qué tú has sido tan atacado por el gobierno? Mira, porque sencillamente digo lo que pienso, y en Venezuela lo que decimos, lo que pensamos, somos atacados. No he sido atacado por el gobierno porque lamentablemente para ellos no es aceptable que alguien pueda pensar distinto a ellos, pero sobre todo porque he dicho las cosas por su nombre, porque con valentía hemos defendido los derechos de los venezolanos, porque hemos llamado, como tiene que llamarse a este régimen, una dictadura que asesina a venezolanos, y lamentablemente le ha tocado a mi familia y a mí recibir la persecución del gobierno, pero también ellos no han entendido que uno no está aquí en esto para ver cómo a través de la presión logran subyugar a uno, sino más bien cómo uno se levanta frente a la crisis, frente a la persecución y frente a la represión, y con todos esos elementos en contra de uno, levantar la dignidad de un pueblo que lo que está esperando de sus dirigentes es que hablemos con términos claros sobre lo que está pasando. Nunca vamos a vender nuestras convicciones, nunca vamos a estar en contra de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere un cambio y quiere que sus dirigentes estén luchando para que ese cambio se pueda dar. Por eso soy perseguido y me siento muy orgulloso de ser un perseguido del régimen de Nicolás Maduro. Y una última pregunta, Tomás. Ayer lamentablemente tuvimos que dar la noticia de la muerte de Teodoro Petkov a los 86 años. Y me gustaría preguntarte precisamente por esa figura que yo creo que marcó la política venezolana. Mira, es una pena muy grande para todos los venezolanos la pérdida de Teodoro Petkov, porque Teodoro era un estandarte, era uno de los referentes éticos, morales y políticos más importantes que había en el país, sobre todo porque lamentamos que haya perdido la vida justo en el momento en los que nos estamos luchando por un cambio, y yo hubiese querido ver a Teodoro Petkov celebrando la libertad de Venezuela, por la que tanto luchó. Creo que fue un hombre de una condición y una talla dura, de una talla moral que fue intachable, y la verdad es que siempre recordaremos de él la valentía, la frontalidad, la transparencia con la que decía las cosas que a veces a uno podía gustarle o no, pero lo único que uno siempre sabía es que te estaba hablando con absoluta sinceridad y con absoluta transparencia. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que rescatar en la vida pública y en la política venezolana. Así es, así es. Lo repito y lo repetiré siempre. Teodoro es de los seres humanos y de los políticos que siempre van a hacer falta. Tomás, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí. Y a quienes me han preguntado, a nuestra teleaudiencia internacional, por la figura de Teodoro Petkov, quiero irme al corte dejándoles este micro que hicimos, nuestro homenaje a Teodoro, a ese gran hombre que ayer perdimos, con lo que fue su vida y lo que fue su actuación. Y venimos en breve con más en la tarde. Seguimos con la tarde del día de hoy. En Nicaragua,
El régimen de Daniel Ortega sigue su arremetida contra las voces disidentes. Familiares y amigos del periodista Álvaro Montalbán denunciaron que en la mañana del miércoles un fuerte despliegue policial secuestró al comunicador cuando se encontraba en su residencia. No es la primera vez que Montalbán, que ha criticado al régimen, denuncia el asedio por parte de los orteguistas. Recordemos que el pasado 23 de junio, encapuchados, acompañados por policías, pasaron quitando barricadas en la calle donde queda la radio Mi Voz, lugar donde trabaja. A esto se suma, recordemos, también la orden que se habría dado para que 100% Noticias saliera de la parrilla de programación de las cableras. Hasta que hablamos con Miguel Mora, hace 2 días, los dueños de las cableras habían cerrado filas al lado de la libertad de expresión, al fin y al cabo es lo que se defiende, y no habían cumplido esta orden, so pena de que se les quitara la licencia para emitir la señal. Evidentemente hay una arremetida del régimen de Ortega en contra de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. En esta parte del programa nos acompaña Edipcia Dubón, exdiputada, politóloga y directiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Edipcia, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, por esta oportunidad de compartir con ustedes la situación que está viviendo Nicaragua y sobre todo la delicada situación en el ámbito de la libertad de prensa, en el que un sinnúmero de periodistas que han estado ejerciendo su labor han sido agredidos. De hecho, hoy por la tarde, el joven Denis García, periodista del diario La Prensa, de la sección de deportes, fue agredido violentamente por grupos orteguistas cuando cubría la llegada de uno de los boxeadores nicaragüenses que había ganado una medalla. Vamos hacia un control. Las agresiones son una cosa, es infundir miedo, temor, es decir, si sigues trabajando, esto es lo que te va a ocurrir, si sigues transmitiendo información de este tipo, vamos contra ti. Eso es algo que estamos viendo reiterativamente, pero también cuando se ataca un medio, se rompe la oficina, se tiran los micrófonos, cuando se rompe o se roba una cámara, o cuando se da una orden como la que se ha dado de sacar de la parrilla de programación a 100% Noticias, como en su momento se dio la orden en Venezuela de sacar este canal NTN24 de la parrilla de programación, ya se va hacia una censura total, hacia un bloqueo total. Efectivamente, el régimen tiene 2 direcciones. Una dirección que es atacar de manera directa a quienes de manera valiente están ejerciendo su labor de periodistas con un carácter independiente y sobre todo desde una posición de valor, porque hay que reconocer que han actuado con mucho valor los periodistas nicaragüenses y han llevado a salir del país, a exiliarse a un sinnúmero de los mismos. O sea, tenemos, por ejemplo, al periodista de Radio Corporación, Gilbert Idiáquez, al periodista de 100% Noticias, Jackson Orozco, que el día de ayer anunció que se exiliaba del país porque prácticamente su vida corría peligro, y así un sinnúmero de periodistas que están recibiendo a lo cotidiano agresiones físicas, amenazas de muerte, con tal de que dejen los medios de comunicación para que estos medios queden sin sus reporteros estrellas o que no tengan la capacidad de seguir produciendo las noticias de la forma que lo están haciendo. Y por otro lado es la agresión directa a los dueños de medios y a las instalaciones de los mismos medios de comunicación. O sea, por ejemplo, el Canal 10 en Nicaragua, que informa permanentemente también la situación local, prácticamente diseñaron una estrategia para apropiarse del medio, pretendiendo destituir del cargo de director de programación a una persona que ha actuado con mucha honorabilidad, aduciendo de que habían unas gestiones, unas negociaciones para apropiarse del mismo. En el caso de 100% Noticias, las agresiones han sido directamente a las instalaciones, la persecución permanente a los dueños del medio de comunicación y estas acciones ya más institucionales por parte de la empresa de telecomunicaciones, procediendo a dar instrucciones para sacar del aire a este medio. Hay que recordar que 100% Noticias salió del aire 6 días, en los primeros días de abril,
y que ha sido hostigado permanentemente todo su personal. De hecho, una de las periodistas prácticamente fue vapuleada por grupos orteguistas, la tiraron al piso, le quebraron las cámaras, les han robado un sinnúmero de equipos de alto costo también. Sí. Ahora, Edipcia, por otra parte, quiero que hablemos sobre lo que ha ocurrido en la cárcel La Esperanza, en las afueras de Managua, donde 16 presas fueron golpeadas, es decir, dentro de sus celdas. Les cayeron a golpes. ¿Cómo ocurrió esto o por qué? El gobierno sigue sin dar una explicación de lo que ocurrió. Y este tipo de cosas son las razones por las cuales el orteguismo pretende sacar del aire a estos medios independientes y sacar del país o exiliar a quienes están cubriendo este tipo de noticias, porque la verdad es que dar a conocer lo que está pasando en Nicaragua requiere tener en estos momentos mucha valentía. En el caso de la cárcel La Esperanza, lo que hemos estado recibiendo por prácticamente 3 meses o más son denuncias permanentes de tortura, de tratos degradantes, tratos inhumanos a las reclusas. Hay que recordar que es por primera vez en nuestra historia que tenemos un número tan grande de mujeres reas políticas, 46 mujeres en su totalidad en este momento de las que se conocen, porque también hay que poner sobre la mesa de que en esta situación de Nicaragua hay un sinnúmero de personas que están detenidas de manera ilegal, que no se conoce dónde están ubicadas ni cuál es la condición en la que están. En el caso concreto de la cárcel La Esperanza, la denuncia es que el día viernes un grupo de hombres encapuchados llegaron a las instalaciones de la cárcel, se metieron a una de donde está ubicada la Irlanda Jerez, una mujer que ha sido violentada por el régimen simplemente por tener la osadía, la valentía, el coraje desde su condición de cuentapropista de uno de los mercados más grandes de la región, que es el mercado oriental, convocar a los cuentapropistas a organizarse y a defender su derecho de democracia y de justicia. Irlanda ha sido sometida a un sinnúmero de procesos y agresiones, y en este caso pretendían sacarla de su cárcel. La compañera de celda acompañaron a Irlanda, hicieron una cadena humana y se enfrentaron a los grupos armados. Recibieron golpizas brutales al punto que una de las reas, que además tiene cáncer terminal, Brenda Muñoz, permaneció desmayada en el piso casi por 3 horas. Estos hechos son hechos que han sido tratados de verificar de manera detallada por Ana María Telo, que es la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por 2 días se han acercado a la cárcel para tratar de ingresar a las instalaciones y conocer la situación de las reclusas, y se les ha prohibido. Y hay que recordar, Idania, yo hoy me tomé la molestia de ir a revisar este librito, que son las reglas mínimas de los derechos del tratamiento de los reclusos, las denominadas reglas Mandela. Estas reglas establecen cómo deben ser tratadas cualquier reclusa dentro de un sistema penitenciario. Y claramente pues se establece que obviamente no se puede dar ningún tipo de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes, pero además también cuáles son las condiciones en las que deben estar las reclusas. Y en el caso de Nicaragua se ha hecho una decisión de avasallar la dignidad humana de estas mujeres, de acallar sus voces, simplemente porque son voces valientes, son voces que tienen coraje y que además, aún estando presas, han estado denunciando cuál es la situación que ellas están viviendo. Y esa es la razón de la agresión. Irlanda escribió una carta a sus hijas diciéndole que sí era cierto que ella estaba en estos momentos presa, pero que la lucha valía y que tenían que seguir luchando por la libertad y por la patria. Entonces son mensajes de mucho poder, de mucha valentía, no solamente Irlanda, todas ellas realmente hay que hacer un reconocimiento a su valor. Por ejemplo, Amaya Coppens, las veces que ha sido trasladada a los juzgados para seguir un juicio absurdo, donde la acusan de terrorismo, siempre están levantando su puño, siempre están gritando "Viva Nicaragua libre" y defendiendo el derecho
que tenemos todos los nicaragüenses de vivir en libertad. Claro, de vivir en libertad y en democracia. Edipcia, no quiero despedirte, me queda muy poco tiempo, pero ya que estás en Costa Rica, quiero que me digas cuál es la situación del éxodo nicaragüense, dado que este es el país que está recibiendo un mayor número de nicaragüenses. La verdad, Idania, es que una tragedia. Hace 2 días prácticamente se ha organizado en Nicaragua la unidad de nicaragüenses en el exilio en Costa Rica, con el ánimo de apoyar la gestión humanitaria que el gobierno costarricense viene realizando, pero primero estamos hablando de un número muy grande de nicaragüenses, más de 30.000 nicaragüenses que se han exiliado y han entrado por mecanismos oficiales, pero también hay un sinnúmero de nicaragüenses que han entrado por otros puntos ciegos y que pues están tratando de organizarse. Es interesante, sí, poner sobre la mesa que aún en medio de la tragedia, lo que significa dejar la patria, de venir en condiciones dramáticas, sin un centavo, sin una maleta, la gente tiene una voluntad de lucha y un ánimo de regresar a Nicaragua para seguir luchando por la restauración de la democracia y por que haya justicia en nuestro país. Eso quedó claro en esta sesión. Entonces, es unos sentimientos encontrados, pues, porque ves la fragilidad de las condiciones en las que está este pueblo nicaragüense que ha venido acá, pero también ves el ánimo de continuar luchando y simplemente es como agarrar aire para retornar a la lucha que estamos librando los nicaragüenses por nuestro país. Pues muchísimas gracias, Edipcia, por compartir con nosotros. Edipcia Dubón, politóloga, directiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gracias por compartir con nosotros, por ampliar la información de lo que se maneja en Nicaragua en cuanto a los derechos humanos, a la situación de estas presas golpeadas de los medios de comunicación y lamentablemente el éxodo que dejan las tiranías en la región es una situación, una crisis que está en desarrollo. Bien los venezolanos, bien los nicaragüenses, lamentablemente es una dura situación la que están pasando. Buena tarde para ti, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Llegamos al final del programa, se nos pasa el tiempo rapidísimo cuando estamos aquí compartiendo con ustedes. Gracias por estar allí, gracias por seguirnos. Cada día les dejo en pantalla nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real, las cuentas del canal y mi cuenta personal, @IdaniaChirinos, donde leo siempre sus comentarios. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. En nuestro canal de YouTube también puede ver los programas y las entrevistas que usted considere pertinente. Les espero mañana.